que se leyó la tesis doctoral hace muy pocos días en la Complutense de Madrid. O sea, para mí, de verdad, es un auténtico orgullo. Por supuesto, no tanto como el que puedan tener sus padres, obviamente, pero de verdad, creedme sinceramente, desde el profundo cariño que le tengo, que verlos ahora como con la proyección internacional, como investigadores que son, pues bueno, es realmente un auténtico orgullo. Y hoy creo que vais a disfrutar muchísimo con el resumen de su tesis doctoral, que es lo que va a presentar esta noche. Y nos dejamos con el doctor Domínguez, que va a impartir su charla sobre los micromamíferos en las cuevas de Fuente de León. Muchas gracias por su asistencia. Después de esta emoción muy fuerte, me toca mi turno. Y nada, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un momento muy importante y es un honor estar aquí y poder contaros un poquito de los resultados alcanzados con mi tesis doctoral, como ha dicho Poli. Los resultados que voy a presentar aquí también forman parte de los estudios realizados por Elena García en su trabajo fin de grado, o sea que no es solo mérito mío. Y nada, voy a hablar un poco pues eso, de los pequeños mamíferos en las cuevas de Fuente de León. Pero más en concreto de los pequeños mamíferos en las cuevas de Fuente de León en el pasado. Porque como bien sabréis la mayoría, actualmente hay una gran diversidad de murciélagos que habitan en las cuevas y también en el entorno. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los del pasado que encontramos en sus yacimientos, en el interior de las cuevas. Lo primero que tenemos que saber que son, o que podemos definir como pequeños mamíferos, o micromamíferos también llamados. Son un grupo de animales en el que se incluyen distintos grupos de pequeños mamíferos, de animales, que son los roedores, los insectívoros, los lagomorfos y los murciélagos. Entre los roedores, o quizás los más famosos, tenemos a los ratones, las ratas, las ardillas, los topillos. Entre los insectívoros encontramos a los erizos, las musarañas, también los topos, por ejemplo. Los lagomorfos, un nombre ahí un poco raruno y a veces los mezclamos con los roedores, pero son un grupo distinto, como los conejos y las liebres. Y los murciélagos, que hay una gran diversidad de especies. Estos animales están caracterizados de forma general por su pequeño tamaño, como el mamífero más pequeño del mundo, la musarañita, que se encuentra en la península ibérica, musarañita o un caño enano, que mide entre 1 y 3 centímetros. Como veis, con la referencia de la moneda de 5 céntimos podéis hacer una idea de su tamaño. Pero también hay excepciones de animales de gran tamaño que se incluyen dentro de este grupo por su parentesco con los anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, el castor, que es un roedor de gran tamaño, que puede llegar a pesar 20 kilos, o el capibara, que es el roedor más grande del mundo, que puede llegar a medir 60 centímetros y pesar 60 kilos, o sea, un perro grande. Y luego también entre los murciélagos tenemos algunas excepciones, como estas que son los zorros voladores, que pueden llegar a tener una envergadura de un metro de longitud, de envergadura alar. No os asustéis tampoco porque estos murciélagos gigantes, los zorros voladores, se distribuyen casi todos por el sureste asiático y comen fruta, así que tampoco hay mucho problema para los humanos. Pero bueno, para estudiarlo en el pasado no podemos salir al campo y con suerte podemos fotografiar algunos ni nada. Aquí lo que utilizamos son los restos de su esqueleto y fundamentalmente los dientes, ya que los dientes tienen una morfología muy particular y la forma de cada uno de ellos nos permite asignarlo a las distintas especies para saber las especies que están representadas en los distintos yacimientos. Aquí en esta figura vemos algunos ejemplos de la diversidad morfológica que tenemos. Tenemos una mandíbula de ratón, que estas son las 3 muelas, o una de lirón, esto es una mandíbula de rata de agua con el incisivo típico de los roedores que sale hacia adelante. Aquí tenemos una musaraña, es un fragmento del cráneo y de mandíbula, y estamos ante un superdepredador a pequeña escala. Si os fijáis, la dentadura con la cúspide afilada es porque es un animal insectívoro que es muy voraz, incluso es capaz de cazar insectos que superan su tamaño. Estos son algunos ejemplos de los dientes de conejo y de liebre. Aquí lo que estamos viendo es la superficie pulsar, la superficie de masticación del diente, como si lo miramos desde arriba. Y bueno, pues otro ejemplo, un premolar de erizo. Esto es un número de topo, el hueso de la extremidad anterior, la parte de aquí, este hueso de aquí, que lo tienen muy modificado
para el modo de vida subterráneo que tienen. Y esto, pues, como último ejemplo, una mandíbula de erizo, de murciélago. Pues bien, y diréis, ¿por qué estudiar estos pequeños mamíferos? La verdad que son muy útiles en el estudio de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Son unos indicadores cronológicos excelentes, ya que nos permiten reconstruir la antigüedad de los yacimientos. En función de cómo van cambiando las especies a lo largo del tiempo, podemos estimar y apoyar las dataciones obtenidas mediante otros métodos. También son muy buenos indicadores paleoecológicos que nos permiten hacer una reconstrucción de las condiciones climáticas y ambientales del pasado. Por ejemplo, pues, hay muchas especies que están adaptadas a climas y a ambientes concretos. En el caso, por ejemplo, de la ardilla, si encontramos restos de ardilla en un yacimiento, esto nos estaría indicando que el entorno estaría formado por un medio arbolado o por un bosque, ya que estas especies viven en los árboles. Tenemos a la marmota, que es una indicadora de clima frío, que actualmente se encuentra solo en alta montaña. O el desmán ibérico, que se encuentra en las orillas de los ríos, de los riachuelos y demás, además con una buena calidad de agua. Entonces es un muy buen indicador también ambiental. Y bueno, el origen de la acumulación de los restos en las cuevas, en los restos esqueléticos de estos pequeños mamíferos, habitualmente está provocado por la depredación. Los depredadores cazan en el entorno a estos animales y muchos de ellos construyen sus nidos, utilizan las cuevas para hacer sus nidos o también las madrigueras, en el caso de los mamíferos carnívoros. Entonces, mediante el proceso de ingesta y digestión de estas presas, estos depredadores provocan la fracturación y corrosión por digestión de los restos del esqueleto. Y eso nos sirve a nosotros para identificar qué tipo de depredador ha sido el causante de las asociaciones, ya que generalmente las rapaces nocturnas provocan un menor grado de alteración y los mamíferos carnívoros un mayor grado de intensidad de digestión y de alteración, mientras que las rapaces diurnas se encuentran en unas categorías intermedias. Bueno, pues en este contexto, en los estudios sobre micromamíferos fósiles del Holoceno, que es el intervalo de tiempo actual en el que nos encontramos y que comprende los últimos 11.700 años hasta la actualidad, son poco frecuentes, son muy poco abundantes en la península ibérica. Como vemos en este mapa, además presenta una distribución muy desigual a lo largo de la península, de manera que la mayoría de los datos provienen de la mitad este y del norte, mientras que en el centro y en el suroeste se disponen de muy pocos datos. Por tanto, los resultados de aquí, de las cuevas de Fuentes de León, contribuyen a llenar este hueco con nuevos datos que tienen mucho valor. Bien, pues pasamos a ver los métodos de estudio. Como estos animales tienen unos restos esqueléticos muy pequeños, de muy pequeño tamaño, para estudiarlos, para recuperarlos en los yacimientos, necesitamos aplicar una metodología muy particular, que se basa en, primero, la extracción de los sedimentos de los distintos niveles de las cuevas, que son procesados mediante un lavado tamizado con agua a presión. Para ello utilizamos dos tamices superpuestos, uno de una luz de malla superior de 2 milímetros y el inferior de 0,5 milímetros, para que no se pierda ningún resto por muy pequeño que sea. Y estas muestras, una vez lavadas, eliminamos el sedimento y las dejamos secar. Una vez secas, se procede al triado. El triado consiste en extraer los restos de micromamíferos y de otros restos arqueológicos de pequeño tamaño, muy poquito a poco con ayuda de pinzas. En el caso del concentrado obtenido en el tamiz superior, esta tarea se hace a simple vista, pero en el caso del tamiz inferior se hace usando una lupa binocular y muy poquito a poco. Vamos obteniendo los restos. Una vez que tenemos los restos de micromamíferos, llevamos a cabo la identificación del material para conocer las especies que están representadas en los distintos niveles de los yacimientos. Para ello se realiza un fotografiado, también utilizando una lupa binocular, y análisis morfométricos, que consisten en analizar la forma de los elementos para asignarlos a unas otras especies y de una toma de medidas para compararlos también con los datos de especies actuales o de otros yacimientos y así poder llegar a una identificación fiable. Y por último se hace una estimación del número mínimo de individuos, que eso nos permite tener una idea de las abundancias de unas y otras especies en los distintos niveles. Pues bien, pasamos a ver los resultados obtenidos en las cuevas de Fuentes de León. Como ya creo que más o menos todos conoceréis, es el Monumento Natural Cueva de Fuentes de León.
está constituido por 5 cuevas y 2 simas, y también es un espacio protegido gracias al buen estado de conservación del entorno que la rodea. Aquí tenemos un ejemplo del paisaje de las cuevas, o de la cueva del Masero, o de la cueva del agua. El material de micromamíferos estudiado proviene de otros 2 yacimientos, de otras 2 cuevas, la cueva de los Postes y la cueva del Caballo. Empezamos por la cueva de los Postes, que alberga un importante yacimiento arqueopaleontológico en el que se han diferenciado 4 etapas cronológicas distintas, 3 de ellas que se encuadran en el Holoceno, en los últimos 11.700 años, con una secuencia discontinua que va desde el periodo romano hasta el Mesolítico, y niveles asociados a la etapa 4 del Pleistoceno medio en torno a 200.000 años de antigüedad. Se han realizado numerosos hallazgos y los estudios han permitido poner de manifiesto el rico registro arqueológico de la cueva de los Postes, que ha permitido definir estas etapas cronológicas, entre las que destacan los numerosos restos óseos humanos asociados a enterramientos neolíticos y mesolíticos, y también los restos de oso pardo con 200.000 años, o las falanges humanas también con esa antigüedad, con 200.000 años del Pleistoceno medio. Los restos de micromamíferos se han recuperado de los 3 sectores excavados en la cueva, del sector oriental, sector occidental y huecologio, y concretamente provienen de las etapas 1, 2 y 3 de la secuencia holocena. Esto abarca una antigüedad entre los 2.000 y los 8.000 años antes del presente. No hemos incluido por ahora en la tesis, y están siendo estudiados también, algunos restos de micromamíferos de los niveles más antiguos del Pleistoceno medio, eso ya para los próximos capítulos. Aquí vemos algunos ejemplos de los restos identificados. Estos son dientes de distintas especies de ratones, estos son especies de topillos que tienen una morfología particular, como este patrón en triángulos. Tenemos conejos, tenemos un cráneo de musaraña o murciélagos. En total se han identificado 745 restos pertenecientes a 10 especies de micromamíferos. Que os pongo algunas fotos de ellas para que le pongamos cara: el manguilón careto, la rata de agua, y también la musaraña de campo, el topo ibérico, el murciélago grande de herradura. Nos vamos a la cueva del Caballo, que se ha identificado por ahora una secuencia similar a los niveles más modernos de la vecina cueva de Poste, con niveles que corresponden a un santuario de época romana y niveles de una ocupación funeraria prehistórica de la Edad del Bronce y del Neolítico. En los niveles prehistóricos se han identificado un total de 1.091 restos de micromamíferos y correspondientes a 16 especies distintas, que en su mayoría coinciden con las de la cueva de los Postes, pero en este caso hemos identificado algunas especies más, ya que esta muestra es muy rica en restos y también presenta una gran diversidad de especies. Tenemos el topillo de Cabrera, tenemos la musaraña gris, la musaraña de campo, y en este caso aparecen más especies de murciélagos que en el caso de la cueva de los Postes. En cuanto al origen de estas asociaciones, como decíamos, normalmente está asociado a la depredación. En la cueva de los Postes hemos identificado abundantes evidencias de digestión fuerte y extrema en los restos identificados, como en este molar de rata de agua, que la corrosión por digestión ha provocado una alteración muy importante de su morfología. Se ha perdido el esmalte a lo largo de los triángulos de estos dientes, lo que indica que este grado de digestión es fuerte y extrema. Eso se puede relacionar con la depredación de mamíferos carnívoros, que, como vimos, son los que más alteración provocan en los restos del esqueleto de sus presas. Y además hay estudios previos que indican que en la acumulación de los restos de conejos habrían participado o el zorro o el tejón, o quizás los dos. Es necesario profundizar en el análisis de estos restos, de estas evidencias de digestión y de alteración, para poder precisar cuál de estas especies, pero sí podemos llegar a que sería un mamífero carnívoro o varias especies de mamíferos carnívoros los que acumularían los restos óseos de pequeños mamíferos en la cueva de los Postes. Mientras que en la cueva del Caballo solo se han hecho algunas observaciones preliminares, pero solo se identifican algunas evidencias de digestión de grado leve, lo que indica que en este caso probablemente la asociación estaría originada por la depredación de rapaces nocturnas como lechuzas o búhos. Si nos vamos a los resultados de la reconstrucción climática y ambiental,
El conjunto de especies identificadas en los dos yacimientos nos indica que el clima era de tipo mediterráneo. En esta cronología, como os he dicho, entre los 2.000 y 8.000 años antes del presente, el clima no ha cambiado mucho respecto a la actualidad. Nos tenemos que ir a cronologías más antiguas para encontrar ya una sucesión de ciclos glaciares e interglaciares donde hay unos cambios climáticos muy importantes. Pero en este caso ya tendríamos un clima mediterráneo con unas condiciones climáticas muy parecidas a las actuales. Los resultados de las distintas etapas de la cueva del Poste, que vemos representados en estas gráficas, que indican la proporción de representación de distintos tipos de hábitat, como son el prado seco, el prado húmedo, el bosque abierto, el bosque, el roquedo o los cursos de agua. Vemos que entre distintas etapas las condiciones ambientales serían muy estables, ya que los resultados son muy similares, y hay un predominio del bosque abierto y también una alta representación de los prados húmedos. Además, en todos los casos, excepto en la etapa 2 del sector occidental de la cueva de Poste, se ha identificado la presencia de cursos de agua, de especies asociadas a cursos de agua superficiales que estarían asociados con la propia ribera del monumento natural. Por otra parte, los estudios de la evolución de la vegetación desarrollados por Duque en 2011 indican que entre las etapas 3 y 2 se produjo una importante reducción de los bosques en el monumento natural asociado al establecimiento del Neolítico y a la reducción de los bosques para los terrenos para el ganado y para cultivos. Sin embargo, en los análisis micromamíferos no hemos identificado esta reducción de los bosques, por lo que no sería a gran escala como para que afectara a estas especies. Nos vamos a los resultados de la biogeografía, que es la rama de la biología en la que se analizan los cambios de distribución geográfica de las especies. Las cuevas de Fuente de León permiten realizar aportaciones muy relevantes al registro fósil de micromamíferos en la península ibérica y de especies que han experimentado cambios importantes en su rango de distribución. Tenemos el ratón moruno, que es una especie que coloniza la península ibérica en los últimos 10.000 años, y lo tenemos registrado tanto en la cueva del Caballo como en los niveles más modernos de la cueva de Postes. Y luego tenemos especies que actualmente no se encuentran representadas en el monumento natural, como son el topillo de Cabrera o la musaraña de campo. Vamos a ver un poquito más en detalle de cada caso. En el caso del ratón moruno es una especie de origen africano que coloniza la península ibérica en el Neolítico final, a partir de 6.000 años antes del presente aproximadamente. Como vemos, el registro de la cueva del Caballo, con una antigüedad de 5.500 años antes del presente, se sitúa entre los más antiguos de toda la península ibérica, junto con algunas citas ubicadas en la costa mediterránea y en la costa atlántica portuguesa. El mecanismo que sirve para explicar la introducción, la colonización de esta especie, es la translocación involuntaria de individuos mediante las rutas de navegación ya en el Neolítico. De manera que estos individuos se colarían en los barcos y serían transportados de manera accidental como polizones en los barcos con el transporte de alimentos o cosechas o animales domésticos. Esto está avalado por muchas evidencias que indican que la navegación a través del estrecho de Gibraltar ya era una práctica bastante frecuente desde el Neolítico, ya que se ha documentado la difusión de las propias culturas del Neolítico entre la península ibérica y el norte de África. También hay análisis de genética de poblaciones humanas que avalan estos intercambios, y también se ha identificado la presencia de marfil de elefantes africanos en el Calcolítico en la península ibérica. Además, también se ha estudiado la introducción del ratón de campo en el norte de África, con lo cual habría seguido la misma ruta en una cronología muy parecida, pero en sentido inverso, desde la península ibérica hacia el norte de África. Nos vamos al topillo de Cabrera. En este caso, hemos revisado el registro de esta especie en toda la península ibérica, haciendo una actualización de los datos proporcionados por la Plana Sevilla en 2013. De manera que se han documentado 24 registros nuevos, entre los que se incluyen la cueva de los Postes y la cueva del Caballo.
En estos mapas se muestran las nuevas citas indicadas en rojo y en grises los datos proporcionados por la Plana de Sevilla, mientras que en azul tenemos las citas en cuadrículas en las que ya se había identificado la presencia de esta especie. Los hallazgos de la cueva de los postes y la cueva del caballo son muy relevantes, ya que permiten situar a esta especie en el suroeste de la península ibérica en distintos intervalos y rellenar, por tanto, ese hueco de la distribución de esta especie en el pasado. Estos resultados indican que la reducción de la distribución de esta especie hasta la actualidad, que se encuentra fragmentada en 4 núcleos poblacionales, se habría producido en los últimos 2000 años antes del presente. Y estaría asociada a la pérdida de hábitat, de prados húmedos que necesita esta especie para vivir y provocada por el incremento de la aridez que tuvo lugar en los últimos 5000 años antes del presente y también por la intensificación de la explotación humana. Además, hay que tener en cuenta que el Monumento Natural Cueva Fuente de León se sitúa en el área potencial de distribución de esta especie. Por lo tanto, esto abre la puerta a poder realizar proyectos de reintroducción de esta especie en el monumento natural o intensificar los seguimientos y estudios que podrían llevarnos a alguna sorpresa de alguna población aislada, porque realmente no se han hecho muchos trabajos de micromamíferos vivos en esta zona y sería interesante evaluar la posibilidad de que se encuentre o de reintroducirla, ya que esta es una especie que se encuentra en estado de casi amenaza. Por último, vemos los cambios en la distribución geográfica de la musaraña de campo que se ha identificado en la cueva de los postes y en la cueva del caballo. Actualmente es una especie que se encuentra representada solo en el noroeste peninsular y en el extremo norte, así como algunas poblaciones aisladas en el Golfo de Cádiz. Como vemos, los registros de esta especie en los últimos 20.000 años muestran que antes tenía una distribución geográfica en la península ibérica mucho más amplia. Y lo tenemos representado aquí, tanto la cueva de los postes con 8.000 años aproximadamente y la cueva del caballo con 5.000 años de antigüedad. Actualmente esta especie sobrevive en la península ibérica asociada a climas atlánticos, a climas más húmedos y especializándose en el hábitat de marisma en el Golfo de Cádiz. Por tanto, esto nos indicaría que las condiciones en el monumento natural, en el momento que se encuentra esta musaraña, serían más húmedas que las actuales. Y además nos indica que el incremento de la aridez de los últimos 5.000 años, que se ha registrado por numerosos registros paleoclimáticos, habría llevado a la desaparición de esta especie de la mayor parte de la península hasta la actualidad. Como conclusión, pues destacar algunos aspectos y los más relevantes son que el estudio de micromamíferos de la cueva de Fuente de León aporta nuevos datos muy relevantes al conocimiento del registro fósil del Holoceno en la península ibérica. Hemos visto cómo el desarrollo de las rutas de navegación entre el norte de África y la península ibérica provoca la introducción del platón moruno, que es una especie que actualmente sí se encuentra representada, mientras que el incremento de la aridez y la modificación del entorno por la intensificación de las actividades humanas provocaron la desaparición del topillo de Cabrera y de la musaraña de campo en el monumento natural Cuevas de Fuentes de León. Y para terminar, pues quería agradecer a todas las personas involucradas de una manera u otra en estos estudios, especialmente a mi hermana Isa, que fue la que también me introdujo un poco en este mundo y gracias a ella también estoy aquí. A todas las personas que han pasado y han desarrollado labores de triado, sin los cuales habría sido imposible recuperar tal cantidad de restos, y en general a todos los topillos del rincón y a vosotros por vuestra asistencia y por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna cosilla por ahí? No sé. ¿Nada? Pues nada, muchas gracias a todos y ya seguiremos la marcha.